Bueno, Señor, gracias Padre por permitirme estar con mis hermanos en esta noche, por poder abrir tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe, Señor, y aprendamos en esta noche, Padre. Prepara nuestro corazón y que tu palabra nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, papá me pidió que siguiera más o menos un poco hablando de lo que habíamos charlado la semana pasada, que trajo un tema bastante bueno el negrito, Raúl, hablando de cuando Saúl había desobedecido a Dios y Dios le pidió que hiciera algo específico y Saúl hizo lo que le dio la gana. Y se quedó con parte de lo que no se tenía que quedar del pueblo, y se trajo las vacas y qué sé yo. Y Samuel le pregunta, Dios le dice a Samuel, mira que este se la mandó, o sea, se metió la pata. Perdón que seguramente voy a hablar con muchos términos argentinos, ya saben cómo es el tema. Pero bueno, Dios le dice a Samuel, mira que Saúl metió la pata, qué sé yo, y ya, que yo lo destituí. Y sale esa frase que dice Nero, que es ese bramido. O sea, que él le pregunta, Saúl dice, no, hice todo lo que me hizo, lo que me pidió Jehová. Y le pregunta Saúl, ¿y qué es ese bramido de vacas que yo escucho? Como dándole a entender, no hiciste todo lo que tenías que haber hecho. Como cuando Dios le preguntó también al hombre, cuando había pecado, estaba en el huerto de Edén, le preguntaba, ¿dónde estás tú? Pues no lo encontraba. Son preguntas de la Biblia que son de momentos bastante eh, especiales, ¿no? Esa pregunta de Dios, la primera pregunta de Dios, de que le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Es tremenda. O sea, Dios sabía igual que el hombre había pecado, pero le preguntó, ¿dónde estás tú? Y bueno, siguiendo un poquito ese tema de que Raúl decía que, bueno, a veces nosotros tenemos pecados en nuestras vidas, donde no es Samuel, pero es Dios que nos dice que es ese bramido de vacas que yo escucho. Porque lo cierto es que Dios quiere que nosotros seamos lo más parecido a Él, ¿no? A lo que fue Jesús. Eso es una realidad, eso no es una novedad para nadie. Eh, y bueno, siguiendo un poco el tema, la realidad es que cuando nosotros conocemos a Dios, la mayoría de nosotros por lo menos tenemos la ventaja o la bendición de haberlo conocido desde chicos. Pero para las personas que se convirtieron de grande, el Evangelio no hace magia de la noche a la mañana. O sea, una persona puede conocer a Dios cuando esta persona se encuentra cara a cara con una realidad de que necesita ser salvo y reconoce que Jesucristo es su salvación. Obviamente primero tiene que creer, después tiene que bautizarse, pero no todo es magia. O sea, no es que de la noche a la mañana yo hice una oración creyendo que Dios es mi salvador y que Él me salvó y ya está. Y al día siguiente yo ya soy un superhombre y todo está espectacular, ¿no? La realidad es que no es así porque como seres humanos nosotros venimos cargados de muchas cosas que hacíamos que no están conforme a lo que Dios quiere y que a medida que uno va creciendo en el cristianismo, en el evangelio o en la palabra de Dios, uno se da cuenta de que, oye, esto que yo hacía en realidad yo no sabía que no le gustaba a Dios. A mí toda mi vida hice esto de tal manera o me comporté así. O sea, no es que de la noche a la mañana, porque yo acepté a Dios, dejé atrás todas esas cosas que yo hacía que a Dios no le agradaban. Por lo menos pasa mucho con la gente que, por ejemplo, está en concubinato, parejas jóvenes que viven en concubinato, y que una vez que empiezan a venir a la iglesia se dan cuenta de que, oye, Dios no quiere que yo esté conviviendo con esta persona si yo no me he casado, porque no está dentro de lo que Él manda. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué hacemos con esta situación? Porque yo encontré dos maneras, que para mí son las dos únicas maneras en que esta persona puede empezar a dejar atrás todos estos pecados y todas estas cosas.
porque el comentario que yo ya había hecho, esto, que yo hice la semana pasada, y que papá me dijo, estaría bueno que hables un poquito más o amplíes el mensaje, era porque Raúl presentaba la situación de que él tenía un pecado, una situación que para él era evidente que por ahí nosotros nos encontramos luchando con cosas que evidentemente nosotros sabemos que están mal. El problema está cuando tenemos cosas arraigadas a nuestra vida que están mal, pero nosotros no nos damos cuenta. Y por eso el salmista dice en el Salmo 19, que quiero leer, en el Salmo 19, del 7 al 14 voy a leer, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, de la que destila del panal. Tu siervo, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y ayer escuchaba tratando de armar un poco el mensaje, un ejemplo que me encantó y me gustó muchísimo, que era un muchacho que decía, la palabra, la ley, la Torá, porque les aviso que voy a tocar unos temas y vamos a entrar a unos temas, y yo te pido, Negrito, que lo dejes silenciado a Daniel hasta que terminemos, porque si no, se va a poner heavy la cosa. Este, la realidad es que en el cristianismo, sí, o sea, ahí la mala interpretación de la Biblia ha llevado al hombre a hacer cualquier cantidad de religiones, de ahí que salió el catolicismo. De hecho, dentro de los mismos cristianos hay divisiones, hay una cosa que yo no acepto, no es que no acepto, no lo puedo entender, todo lo que son las denominaciones, ¿no? Que si el pentecostal, que el bautista, que el otro, que somos cristianos, o sea, nosotros seguimos a Cristo, no entiendo por qué tienen que dividir en diferentes denominaciones, porque eso no lo enseñó Cristo, no es bíblico, no está en ningún lado. Esas son cosas de hombre. Y nosotros como cristianos a veces hemos malinterpretado también la palabra y tenemos cosas dadas por sentado que no son así, pero esto viene el cristiano lamentablemente a veces se cree que tiene a Dios agarrado a la barba y tenemos la verdad absoluta, y eso es un error. Dentro de la iglesia hay gente que ha malinterpretado cosas de la Biblia y se han creado un montón de cosas y enseñanzas que por ahí no son lo que Dios en realidad quiere decir en la Biblia. Entonces, una de las maneras de conocer de una persona que pueda entender cómo cambiar su vida es enfrentándose con la palabra. ¿Y qué decía este muchacho ayer? Dice, hablando de la Torá y de toda la palabra, ¿no? Porque el cristianismo en sí, a veces está la enseñanza que dice, la ley está abolida, la ley no es para mí, es para los judíos, que estamos en gracia, no bajo la ley, bla, 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 un montón de cosas. La ley tiene una función y la gracia tiene otra función, son cosas muy diferentes. La ley no está abolida porque Jesucristo no dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, o sea que Jesús guardaba la ley, Pablo guardaba la ley. Pasa que la Biblia es bastante, yo entendí este año, estudiando mucho con Brenda, que la Biblia no es un libro fácil y no es un libro que se puede leer por encima. Y que por esta razón muchas veces se sacan de contexto muchas cosas que en realidad no es lo que la palabra en sí está diciendo.
fíjense que el mismo Pedro, en 2 de Pedro 3:16, dice algo que es muy interesante. Pero está hablando de la venida de Jesús, de la esperanza que tenemos, que para Dios un año son como 1000 días y un día y así. Pero dice, Pablo les ha escrito de estas cosas, además, se lo voy a leer. Segunda de Pedro, acá está, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada y os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjense que, a ver, Pedro era contemporáneo de Pablo. Y estamos hablando de una palabra que se escribió hace casi 2000 años. Imagínense si Pedro, siendo contemporáneo de Pablo, decía, esto que escribe Pablo es difícil de entender, cuánto más nosotros 2000 años después, viviendo en una cultura diferente, en otro mundo totalmente diferente a lo que eran las cosas hace 2000 años. Entonces, por eso la Biblia hay que leerla muy en contexto, muy despacio, ver qué pasó y por qué escribió esto, porque a veces sacamos un versículo de contexto. Las promesas, por ejemplo, hay una promesa que nos encanta a todos cuando habla de Josué, mira que yo estaré contigo todos los días, pero dice, anterior a eso, Dios le dice, cuida de guardar toda la ley, le dice, y yo voy a estar contigo. O sea, no es que le dice yo voy a estar contigo porque sí, si bien Dios es bueno, Dios le está diciendo antes de darle esa promesa y ese mandato, fíjate de cumplir todos los mandamientos y preceptos que yo te pongo delante de vos. O sea, dice, cuídalos bien, o sea, y guárdalos todos. Y después dice, y yo estaré contigo y los acompañaré y tomarán la tierra y bla, bla, bla. Pero a nosotros a veces nos gusta leer solo la parte buena y no nos vamos a la parte donde Dios pide cosas o nos dice, vas a tener que hacer esto para que suceda esto. Entonces, ¿qué decía este muchacho ayer? Él dice que la palabra y la Torá es un espejo en el cual nosotros podemos reflejarnos. Dice, ¿por qué? Uno va a salir a la calle, por ejemplo, este ejemplo, uno va a salir a la calle y uno antes de salir a la calle siempre se mira en el espejo, a ver si me estoy bien peinado, si no, porque si uno se mira así, no acaba de comer y se mira así, por ahí te manchaste acá y te lo ves acá y acá arriba, lo puedes ver, pero bueno, no te puedes ver tu cara. Hay partes que vos no te das cuenta. Entonces vas a un espejo, te das cuenta, mira, el espejo, si me estoy despeinado, qué sé yo, y te limpias. Entonces dice, la palabra es ese espejo por el cual nosotros nos damos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o no, haciendo la voluntad de Dios o no. Y la palabra no me limpia en el sentido de que no me salva la ley, porque la ley no es para salvación. Entonces, yo, viendo lo que él decía, sí, tiene razón, el espejo es lo que me dice que yo estoy sucio, no, pero el jabón que me va a lavar es la sangre de Cristo, de todos mis pecados. Porque Pablo dice, la ley, por medio de la ley nosotros conocemos el pecado. Si la ley no estuviera, nosotros no sabemos qué es pecado, qué es bueno o qué no es bueno. Entonces, el conocer la ley a nosotros nos enseña qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. O sea, que la ley en sí es necesaria. Y guardar la ley, de hecho, tienen Deuteronomios un montón de bendiciones. Dice, si ustedes guardan la ley, tienen todas las bendiciones de ser obedientes, las bendiciones de la obediencia, así como hay maldiciones. Entonces, esta situación de tener por ahí pecados que nosotros no conocemos o no nos damos cuenta porque es un tema cultural o porque es un tema que está arraigado en nuestra vida, o es un tema que lo hemos hecho toda la vida y no nos ha parecido mal, por ahí puede frenar bendiciones que Dios quiere darnos y que no nos da porque no tenemos esa madurez, porque tenemos ese pecado oculto que nos está deteniendo la bendición de Dios. Porque la ley, lo que enseña Dios, la ley está dividida entre mandamientos, estatutos y preceptos. Los mandamientos son para todos.
Y los estatutos y los preceptos son cosas más específicas, pues nosotros no vamos a hacer cosas que hacían por ejemplo, los sacerdotes. Los sacerdotes tenían unas leyes, unas cosas exclusivas para ellos, que nosotros ahorita no vamos a hacer porque nosotros no estamos en un templo tirando incienso y nos tenemos que vestir de tal manera y todo eso. Obviamente eso no se aplica para nosotros. Pero hay leyes generales dentro de la Torá que sí se aplican a nosotros y que siguen estando vigentes hoy en día. Porque la ley en sí no es para salvación, la ley es para que nosotros tengamos una vida buena en la tierra. Nada más que eso. De hecho, todas las bendiciones, cuando ustedes leen Deuteronomios, que Dios habla de las bendiciones de la obediencia, son todas bendiciones terrenales, no son bendiciones espirituales, son todas cosas terrenales. Dios te bendice en la tierra. Y la salvación que viene por Jesús es otra cosa. No es que Jesús vino porque la ley no nos podía salvar. Jesús tenía que venir igual, estuviese la ley o no. De hecho, Él es el fin de la ley, el cumplimiento de la ley. Bueno, entonces, no, estoy mirando acá mis apuntes para ver que no me salte nada. Entonces, hablando un poco más del cristianismo, el cristianismo está muy basado en todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Por el Nuevo Testamento tiene los 4 evangelios, y después vienen todo lo que es Hechos Romanos, y todo habla de la vida del apóstol Pablo, que fue un hombre que guardaba la ley, que era un maestro de la ley. Dicen que los maestros de la ley ya se tenían que saber a los 12 años toda la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco. O sea, que el tipo estaba letrado hasta lo más... Tenía el cerebro explotado de lo que era la Biblia. Y era un tipo muy estudioso, y que Dios lo agarró, y esa fusión de tener la palabra escrita más el Espíritu Santo fue lo que hizo que Pablo fuera lo que fue. Ahora, Pablo no era un tipo fácil de entender, pero dentro de sus epístolas nos dejó un montón de cosas bastante interesantes. Y volvemos a que, como decía recién, cuando uno viene a Cristo, trae un montón de cosas, de costumbres, trae un montón de actitudes que uno no las deja de la noche a la mañana. Y está el ejemplo de la iglesia de Corinto. De hecho, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones espirituales, era una iglesia usada por Dios, pero que eran carnales terriblemente. Tanto así que había hasta incesto dentro de lo que ellos hacían. ¿A qué voy con esto? Que a pesar de estar en el Evangelio y que Dios nos usa por ahí, nosotros podemos tener cosas que no están bien y que Dios nos pide que corrijamos. Y lo vemos en todas las epístolas. Cuando Pablo habla a alguna iglesia, siempre les dice, cuídense de esto, corrijan esto, despójense de esto. Y vamos a mirar un poco algunas de las cosas que Pablo habló acá, y vamos también a desarrollarlas un poco. Igual, esto tiene que ver, todo lo que habla Pablo, me gusta porque es bastante aplicable a lo que nosotros hacemos hoy en día, pero volviendo un poco a lo que es el Antiguo Testamento, la Biblia, como bien les decía hace unos minutos, que los mandamientos son para todos. Los mandamientos no es que cumplo unos sí y otros no, y esto es para los judíos y esto no es para mí. Y dentro de los 10 mandamientos, hay uno que la iglesia cristiana suele saltarse mucho, y que es el 4.º mandamiento. De hecho, está dentro de los 10 mandamientos. Porque Dios dice primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el 4.º mandamiento dice, te acordarás del día de sábado para santificarlo y para guardarlo. El sábado es un mandamiento, y la iglesia cristiana no guarda el sábado. De hecho, incluso yo estudiando un poquito lo que es el tema del sábado, que no es nada complicado. Lo que pasa es que los judíos lo han hecho casi una idolatría, lo que es el día sábado. Y de hecho los judíos también, por eso es que hay que saber mucho, cuando Jesús hablaba con los judíos y las cosas que les refutaba,
porque en un momento Jesús lo vieron a los discípulos. Fíjense lo que saca la Biblia de contexto, ¿no? Los fariseos miraron a los discípulos comer con las manos sucias, impuras, dice la Biblia. Y les recriminaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos están comiendo con las manos impuras? Y bla, 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 y todo eso. Porque en realidad eso no está en ninguna parte de la ley de que lavarse las manos para comer. Esas son leyes que hicieron los judíos para ellos, porque está la ley, ellos guardan lo que es la Torá, y está después, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es una ley oral que es de ellos. De hecho, para guardar un día sábado, ellos tienen una cosa así como el cuaderno, esto, cómo tienes que guardar el sábado. Y el sábado, vos escribís 4 líneas y sabés cómo guardar un sábado. Entonces ellos tienen un montón de leyes de hombres que supuestamente Dios le dio a los rabinos, entonces así es como hay que cumplirlo. Entonces Jesús le dice, no, dice, ustedes invalidan la ley de Dios metiendo cosas que no tienen nada que ver. O sea, como que Jesús le dice, eso que ustedes están diciendo son leyes suyas, son tradiciones suyas, no es ley de Dios, le dice. De hecho, ustedes invalidan la ley diciendo que es corbán todo lo que yo haga por mi Padre. O sea, porque ellos estaban anulando el hecho de el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque dentro de esa ley oral ellos decían que si yo soy siervo de Dios, ya soy libre de honrar a mi padre y a mi madre. Eso es lo que habla esa ley, y eso es lo que discute en ese momento Jesús con los discípulos, con los fariseos. Entonces, yo siempre usaba ese versículo diciendo, no, porque dice que todo lo impuro podemos comer, y Jesús dice que lo que uno come va a la letrina, y qué sé yo, y no tiene que ver una cosa con la otra. Jesús estaba hablando de una tradición de lavarse las manos, y no estaba hablando de algo de la ley, como queriendo anular la ley, porque Jesús guardaba la ley, Jesús no comía cosas impuras. Eso es más que obvio. Bueno, entonces, dentro de lo que es el cristianismo, lamentablemente nos encanta cumplir todos los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no robes, no levantes falsos testimonios, pero nos saltamos el hecho de guardar el sábado para Dios. Dios dice que ese día lo dediquemos a Él, o sea, que no hagamos ninguna actividad, que estemos en paz. O sea, de hecho, Él hizo el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado, dice la Biblia. Entonces es un día en el cual nosotros tenemos que estar tranquilos. De hecho, cuando dice no prenda fuego, es porque en esa época, obviamente, para cocinar y todo lo que tenían que hacer, ellos tenían que ir a buscar la leña, armar el fuego, no es que tenían una cocina prendida en un horno microondas y ya la comida estaba. Eso les llevaba por lo menos la mitad del día hacerlo. Por eso dice, no encienda fuego. Ahora los judíos no encienden ni la cocina, porque dice la Biblia no encienda fuego. Eso es sacar de contexto la Biblia. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Lo que Dios te pide es que no te gastes en hacer cosas que no son para ese día. Ese día vos lo tenés que dedicar a Dios. Tenés que descansar tú y dedicarlo a Dios, y acordarte de la creación de Dios, y acordarte de lo que Dios ha hecho contigo, de dónde te sacó Dios. Pero bueno, esto nos enseña en el cristianismo, porque dice, no, porque la ley nosotros ya está, no se cumple más, pues estamos bajo la gracia y no bajo la ley, qué sé yo. Pero es uno de los 10 mandamientos. O sea, no podemos decir, no voy a matar, pero no voy a cumplir el sábado. O sea, no mato, pero no cumplo el sábado. No, o haces todos los mandamientos o no los haces. Obviamente es imposible cumplirlos todos a rajatabla. No nos vamos a poner en legalista, esa es una realidad. No podemos cumplir todos los mandamientos. Aunque dice la Biblia que los mandamientos en realidad no son complicados, ni la ley es difícil. De hecho, el Salmo 119 habla un montón de cosas de la ley, que qué buena es la ley. De hecho, lo que leímos recién en el Salmo 119, en el 19, habla de que la ley es buena, que la ley es pura, y todo esto, que es como una miel, que es como la miel, tu palabra y todo esto. Y ahí ellos dicen, hace referencia a tu palabra, tus preceptos, tus mandamientos.
está hablando de la ley, no está hablando de otra cosa, está hablando de la palabra. Entonces, eso, una de las primeras cosas que yo quería decirles era eso, o sea, la palabra es lo que el espejo que nos hace ver qué es lo que está mal en nuestra vida y que tenemos que corregir cuando recién llegamos al Evangelio. Después hay cosas que son más fáciles de entender, que encontramos en las epístolas, por lo menos Colosenses 3. Todo lo que es el libro de Gálatas, Colosenses, Corintios, en las epístolas. De hecho, fíjense que Apocalipsis, cuando comienza, habla de las 7 iglesias. Y habla bien de las iglesias y después dice, pero tengo contra ti que no has hecho tal y tal cosa. Pero tengo contra ti. O sea, la realidad es que no es fácil ser cristiano en el sentido de que estamos en un sistema que es netamente maligno. Y es difícil ir contra la corriente en el mundo donde estamos y en la situación que estamos, sobre todo cuando hoy en día la gente se aleja más y más de Dios. Y la Biblia dice que los últimos tiempos no van a ser todo color de rosa, va a ser difícil. Yo creo que según lo que dice la Biblia, que las cosas no van a mejorar y que seguramente estamos muy cerca de la venida de Cristo. Yo entiendo que hay mucha gente que anhela y espera que mejore la economía y el mundo y todo. Yo pienso que no va a mejorar, porque está escrito, o sea, los últimos tiempos van a ser bastante complicados y vamos a ser perseguidos. De hecho, hoy en día la iglesia es bastante perseguida. Hoy en día tú no puedes decirle a alguien que algo está mal, porque ya con el mismo tema de la homosexualidad y del movimiento LGTB y todo eso, o sea, vos decís algo a un gay que está mal o no y puedes ir hasta preso. De hecho, no es que puedes ir hasta preso, vas preso, te metes una denuncia, te pueden meter preso porque es un retrógrado, porque estás metiéndote con el otro, o qué sé yo. Entonces, la iglesia, yo veo que está empezando a ser perseguida mucho más que en otros tiempos y estamos cerca del fin, y Dios viene a buscar una iglesia que sea sin mancha, que no tenga pecados, estos pecados ocultos o estas actitudes que a uno lo manchan, como la iglesia somos nosotros, y lo que mancha a la iglesia es eso. Dios viene a buscar una iglesia sin mancha. Y por algo nos enseña la Biblia esta frase de que una iglesia sin manchas, porque somos la esposa de Cristo, eso no hay duda, pero no tenemos que tener. Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjense que dice hijos, y Pablo no le está hablando a gente que no es creyente, Pablo le está hablando a una iglesia, a gente que ya conoce a Cristo, gente que ya aceptó al Señor, gente que fue bautizada. No le está hablando a un incrédulo, está hablando a la iglesia. Y encima dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hijos desobedientes, no está hablando del mundo o del sistema del mundo o gente que no conoce a Cristo. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, Pablo nos habla de una renovación constante. Por eso vuelvo, no es mágico llegar a Dios y pensar que nuestra vida cambió, ¡pum!, de la noche a la mañana. Eso es una falacia. La gente viene cargada de muchas cosas que con la ayuda de Dios y de la palabra nosotros vamos a ir corrigiendo. La gente que decía mentiras, hay gente que es mentirosa compulsiva, que incluso siendo ya en el Evangelio te dice unas cosas que tú, o sea, o gente, por ejemplo, a mí, no, o sea, ahí dice no decir palabras deshonestas, o estar maldiciendo o decir groserías. Los cristianos no, si bien a veces cuesta, yo tengo casi toda mi vida, más de la mitad de mi vida yendo a la iglesia, siendo cristiano, reconociendo que Jesucristo es el Señor, y a veces cuando yo me enojo, no me sale una alabanza de la boca. Y los cristianos no deberíamos tener estas cosas. La Biblia dice que airaos pero no pequéis. No está mal enojarse, pero no pequemos en medio de ese enojo. No es que cada vez que yo me enojo, destruyo todo y destruyo a todo el mundo y digo palabras que hiero a la gente y como si nada. O sea, esas son actitudes que no deberían estar en un cristiano y que a veces nos suele pasar, aún estando en el Evangelio, estos son pecados. Esa es la realidad. Eh, la idolatría. Yo siempre me acuerdo que incluso Ru nos enseñaba que la idolatría es algo, no es solamente un ídolo al que uno adora, una estatua, o los que vienen de la Iglesia Católica. No puede llegar hasta idolatrar hasta sus padres, hasta tus hijos, cuando la idolatría tiene que ver con todo aquello que ocupe tu primer lugar. O sea, el primer lugar, que es de Dios, todo lo que tú corras de allí, puede ser tu esposo, tus hijos, tu trabajo, puede ser algún hobby. Eso es idolatría, lo estás poniendo primero que Dios. Y es muy sutil la idolatría. Y Dios la aborrece totalmente. Porque es uno está incluido dentro del segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que es una empresa de seguridad que hace instalaciones de sistemas de alarma. Y a veces, y Dios me habló ahí en esa situación, que no está bien, porque como yo trabajo, yo administro muchos técnicos y muchas cosas y muchos equipos, hay clientes que se dan de baja, y por ahí cuando me traen los equipos, dentro de esa baja, vino algún control remoto que a mí me puede servir, que se lo puedo vender a un cliente, y como yo sé que ese control remoto va a quedar tirado, y no, en serio, un día vi un control remoto y agarré y dije, Matanga dijo la changa, y me agarré el control remoto. Es robar, porque por más que ese control remoto, que vale nada, eh, y no lo va a, posiblemente termine en la basura, es un bien de la empresa, no es tuyo, no lo compraste vos, es un bien de la empresa, estás robando. Y a veces esas cosas sutiles que pasan en otra vida tenemos por ahí, puede ser eso, que por ahí agarramos cosas que, bueno, pero total, ya es una baja, y no es una baja, estás robando. Lo mismo pasa cuando ves en internet, en una página de películas, que sube películas que son pirateadas. Estás mirando una película pirata, o sea, estás robando, porque esa gente no tiene la autorización para transmitir esa película que están mirando en esa página. La piratería, en cierta forma, es un robo, es piratería. O cuando descargamos un programa de internet que no, que tiene un valor, que en realidad tienes que pagarlo, porque tiene un costo, porque el que lo diseñó se gastó mucho dinero en hacerlo y lo vende,
y viene uno y dice, bueno, pero me meto en tal página, ya está craqueado y lo descargo. Estás robando. O sea, la piratería es un robo. Entonces, todas estas cosas, Dios las ve y son situaciones que no están bien y que por ahí frenan la bendición de Dios en nuestras vidas. Había dicho, Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y aún se nombra entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Como sabéis esto, que, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, lo vuelvo a decir acá. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. También yo les había comentado el domingo pasado, era el hecho de que a veces yo siento, o yo veo que a veces los cristianos, últimamente, el miedo nos ha callado. Y nos da miedo, o sea, cuando damos un mensaje o algo, nos da miedo el hecho de que por ahí lo escuche. Caemos en el tema de no juzgar, o sea, no, yo no juzgo a nadie, no, pero la palabra es un filtro, o sea, si no vamos a juzgar nada de lo que vemos, estamos al horno. Porque dice que el hombre espiritual todo lo juzga, porque tiene la palabra, obviamente. Entonces estamos entrando en un mundo, el mundo se está convirtiendo, como le decía recién, todo el tema de la persecución de los cristianos, en que hoy en día, a mí a veces el otro día miraba unos videos de gente que en realidad no es cristiana, abogados o gente muy letrada con mucho conocimiento. Un video que me mandó, pensé que me lo había mandado Jonathan, no fue Jonathan, fue Moronta que me lo mandó. Donde un muchacho habla con gente, con feministas o gente ateo y los deja, como dicen acá, los deja pedaleando porque el tipo tiene mucho conocimiento. Pero son gente que no son cristianas y defienden la vida y están en contra del aborto y están en contra de muchas cosas y de todo lo que es ideología de género. Gente que no es cristiana y en su conocimiento de ciencia y todo esto están defendiendo la vida, o sea, principios de Dios. Si bien ellos dicen que no son cristianos, creen que existe un Dios, pero no son cristianos como tales. Y la iglesia está muy callada a veces, siento yo. Y estamos todos con un miedo de que no, porque no puedes decirle que está mal, no, porque lo estás atacando, no, porque lo estás... se me fue el término, la palabra que usé. Discriminando, que todo con el tema de la discriminación ya es que tú no le puedes decir absolutamente nada a nadie porque ya todo el mundo está súper sensible hoy en día. Y yo siento que la iglesia eso, a los cristianos muchos los tiene con miedo de hablar, de dar la palabra, y a veces terminamos como que quedándonos en el molde, y bueno, pero la Biblia dice que si vemos lo malo y no lo decimos, es pecado para nosotros también. Entonces, esa es una realidad y la verdad, si vemos a los grandes hombres de la Biblia, como recién hablábamos de Pablo,
hay un video de un muchacho que yo sigo en YouTube, que es colombiano, que él tiene un video muy interesante que dice Pablo hipócrita contradictorio, algo así dice, ¿no? El video. Y él explica que Pablo, hablando de que Pablo era un tipo difícil de entender, pareciera que a veces se contradice en muchas de las cosas que él enseña. Porque como que en algún momento habla en contra de la ley, en otro momento habla a favor de la ley y cosas así. Pero, eh, y él dice como que pareciera que Pablo también a su vez este, quiere agradar a todo el mundo, pero después Pablo dice, no, pero yo agrado solamente a Dios. Y lo hace con versículos. O sea, si vos lo ves así fríamente, dices, no, ese tipo se contradice. Pero todo tiene un contexto, ¿no? Todo lo que Pablo enseña y dónde lo enseña y por qué lo enseña. Y hay un comentario que él hace que a mí me encanta, que dice, Pablo lo apedreaban y casi lo mataban y en todos lados lo caían a patadas y a golpe y a puño. O sea, dice, alguien que quería estar en gracia con todo el mundo no lo golpean, alguien que lo quiere todo el mundo no le hacen lo que le hicieron a Pablo, ni que lo hicieron a Pedro. ¿Y a qué voy con esto? Que el Evangelio es así y todos los hombres de la Biblia tuvieron situaciones fuertes y a veces nosotros lo vemos como que es todo muy, gloria a Dios, aleluya, y Dios nos va a llevar al cielo y no vamos a tener problemas nunca. A veces decimos, de hecho, si ustedes se dan cuenta, Dios fue muy duro con Moisés y fue muy duro con Saúl, porque Saúl le dijeron, anda, mata al pueblo y acaba con todo el mundo, y listo. Y el chabón hizo el 80% y se trajo las vacas. Y Dios lo destituyó. El mismo David, el mismo José. José, a veces yo le oramos y decimos, quisiera ser como José, que Dios me use, y que sí, pero José estuvo esclavo casi la mitad de su vida, tuvo situaciones muy fuertes. El mismo Moisés, que lideró un pueblo, lo sacó de Egipto, que abogó por el pueblo delante de Dios porque Dios lo quería reventar a todos y Moisés los defendió. Y por pegarle con el bastón a una piedra, con la vara a una piedra, no entras a la tierra prometida. Dios fue muy duro con ellos. Y gracias a que Dios no es duro así con nosotros, con los pecados que hacemos, porque todos fallamos siempre, pero la gracia de Dios está sobre todas las cosas. Pero con los hombres de Dios fue muy duro. De hecho, con la iglesia primitiva, después que Cristo se fue, fueron todos perseguidos. Y yo digo, si a mí me agarraron hoy en día, me metieran en la cárcel, me cayeran a piñas por hablar de Jesús, lo volvería a hacer como lo hizo Pedro, que al día siguiente que los arrastraron, los cayeron a piña, al día siguiente estaban en la plaza predicando de vuelta. Entonces, la iglesia tiene que volver a ser así, porque el enemigo está tomando territorio y la iglesia por miedo, yo a veces siento que se está callando, se queda entre sus cuatro paredes y no está saliendo a enseñar lo que Dios nos pide que enseñemos, ¿no? Pero bueno, me fui un poco de tema. Pero nada, en principio eso, los pecados que por ahí hacemos, que cometemos, que no nos damos cuenta muchas veces por falta de estudio de la palabra. Y lo otro que tenemos es el Espíritu Santo, obviamente, que también lo había dicho el domingo pasado. Dios nos mandó un consolador que nos dijo que nos iba a guiar a toda verdad. Eh, Fíjense que le di el último ejemplo de esta situación es cuando vinieron algunos judíos, una cosa son los judíos y otra cosa son los israelitas. Judío tiene que ver con el tema de la religión como tal de ellos. Que querían hacer que se circuncidaran los que no eran israelitas. No, porque si ustedes ahora están en Cristo se tienen que circuncidar y cumplir la ley, y se armó todo un debate ahí. ¿Y qué hicieron? Fueron Pablo y se juntaron con los principales de una sinagoga y discutieron toda esta situación, ¿no? Que todo termina en que no es necesario que se circunciden. Eso es una señal, no está dentro de los mandamientos, eso es una señal, una cosa aparte. Termina diciéndole, no, miren, no se tienen que circuncidar, pero tienen que hacer estas cosas, estas cosas. O sea, cuídense de no comerlo ahogado, de no comer sangre, que no, les hablaron de las leyes dietéticas, que también son para todos, otro tema aparte.
Pero me gustó mucho cuando ellos, cuando les van a dar el mensaje, ellos dicen, hemos junto con el Espíritu Santo llegado a la conclusión de que, y les dan el mensaje, vamos a hacer esto. O sea, ellos oraron y le pidieron conocimiento, revelación al Espíritu Santo para decirle qué hacer en cuanto a esta situación. Lo mismo pasa con nosotros. O sea, como es orar, tener esa sensibilidad de orar, como decía el salmista. Quiero, Señor, que me revele si yo en mis actitudes, en mi diario vivir, estoy teniendo o todavía arrastro cosas que yo no me doy cuenta y que tú quieres que yo cambie. Y el Espíritu Santo nos va a revelar. O sea, tenemos un ayudador que es nuestro amigo, nuestro guía, que es el que nos va a guiar a toda revelación y justicia, ¿no? Y la palabra es clara en muchos aspectos, pero ir a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender, interpretar y saber qué son estas cosas que no son ocultas a nuestros ojos para poder ser esa iglesia que Dios quiere que sea sin mancha. Así que bueno, ese sería el cierre del mensaje.